Bueno, quizás hoy va a ser una introducción un poquito más larga, o puede ser que sea larga, quizás no lo sea tanto. Voy a dar una explicación, porque acá hay gente extranjera, aunque hace un tiempito ya está viviendo, pero quizás no sepa cómo es el sistema judicial uruguayo. Y quizás en realidad tampoco conozcamos muy bien cómo es el sistema judicial uruguayo. No es que yo tenga estudios de abogacía o algo así, pero es algo que por haberme informado y estar, 65 años viviendo acá en Uruguay, unas cosas he aprendido, otras cosas me la ha brindado la experiencia. Si una persona comete un delito, ¿verdad? Cuando llega la policía, recaba datos, testigos, busca pruebas de ese delito que se ha cometido. Y si a través de las pruebas que obtiene y de los testigos de los cuales le han pasado información, la policía detiene a personas, ¿verdad? Uno o más, depende de los que estén involucrados en ese delito. Si esa persona que es detenida, inmediatamente se le comunica al juez que hay una persona detenida. Tienen que comunicar inmediatamente al juez que hay una persona privada de libertad. El juez se comunica con el fiscal para que de inmediato comience a hacer las averiguaciones y va a ser el que dirija las investigaciones de la policía. O sea, si bien la policía es el brazo armado, quien es la cabeza pensante es el fiscal. Y la última palabra la va a tener el juez. Bueno, vamos a suponer que se cometió un delito y después de esa persona detenida hay 4 opciones. Una, si no hay datos o pruebas fehacientes de que esa persona cometió un delito, queda liberada, ¿verdad? O sea, no queda presa. Si la persona está involucrada, pero no hay una prueba fehaciente de que cometió el delito, pero hay cosas un poco oscuras, quizás medio turbias, que no dan claridad a su inocencia, queda emplazada, ¿no? O sea, una persona emplazada puede moverse libremente en todo el país, pero no puede salir del país, ¿no? Después, cuando ya la inocencia está un poco comprometida en ese delito, la persona, por determinación del juez, puede quedar en prisión domiciliaria. O sea, no puede salir de la casa, ¿verdad? Ya le ponen un policía en la puerta para que no salga, no necesariamente parado en la puerta, pero un patrullero cerca, caminando 2 por la cuadra. O sea, hay una vigilancia discreta para que esa persona no salga de su domicilio. Y en el caso de que, ya por las pruebas, por los testigos, por todos, ha sido involucrado fehacientemente y no hay dudas de que esa persona cometió el delito, por más que no tenga antecedentes, ya puede quedar en prisión. Ese tiempo desde que está en prisión y mientras el fiscal junto con la policía continúan recabando datos a fin de llevárselo al juez y determinar la pena definitiva, ese tiempo que está preso se le descuenta de la pena final. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Está claro hasta aquí? Bien, bárbaro. Ahora, yo le voy a contar un caso real, pero también un poco figurado, ¿no? Porque lo voy a llevar a la jurisprudencia uruguaya. Hay una persona, o unas personas, que cometieron desacato. ¿Qué es un desacato? Bueno, le voy a leer, porque lo busqué y esto gracias a la internet uno puede tener, van a la página del INPO y ahí pueden obtener cantidad de información. Y me sorprendí con la cantidad de información sobre desacato, que está en el Código Penal número 9155, aprobado por la Ley 9155, promulgado el 4 de diciembre de 1933,
actualizado el 26 de octubre de 1967 por el decreto número 698/967, en el libro 6, en números romanos, título 4, capítulo 5, artículo 173. Escuchen ustedes lo que es desacato. Se comete desacato menoscabando la autoridad de los funcionarios públicos de alguna de las siguientes maneras. Punto 1, no lo voy a mencionar. Punto 2, sí, porque interesa al mensaje de hoy. Punto 2, por medio de la desobediencia abierta a un mandato legítimo de un funcionario público. El delito se castiga con 3 a 18 meses de prisión. O sea que el desacato es por medio de la desobediencia abierta a un mandato legítimo. Y hay un personaje bíblico que cometió desacato y no se lo menciona como desacato en la Biblia. Y sin embargo, se llevó un buen tiempo de prisión. Vamos a ir a Génesis, capítulo 15. Génesis 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardase. Estoy leyendo desde la pantalla. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y el 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Y qué pasó? Comió. ¿Qué delito cometió? Desacato, que es la desobediencia a un mandato. En el Código Penal uruguayo, eso se castiga con 3 a 18 meses de prisión. Por desobedecer a Dios, ¿cómo se castiga? Ciertamente morirás. Pero acá, Adán murió y todos vamos a morir. ¿Qué es morir? Separación. Separación. Deriva de la palabra tánatos, que significa separación. Cuando en el Código Penal uruguayo, alguien va a prisión, ¿cómo se considera que está con respecto a la sociedad? Privado de libertad. Privado de libertad. Sí, privado de libertad. Bien, está separado de la libertad, está separado de la sociedad, ya no vive con los que vivía antes porque ha tenido una conducta inadecuada y como tal, como no sabe comportarse, tiene que estar en otro lado. Un poco como castigo, otro poco como disciplina. Disciplina en el caso de disciplina, discípulo, tienen todo la misma raíz para que aprenda, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, como castigo y para que aprenda que eso no se debe hacer. Bueno, Adán murió. Adán fue separado de Dios. ¿De qué manera? Bueno, ahí vemos en Génesis también cómo fue. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y el 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ponemos a un hombre preso en una cárcel y ponemos guardias alrededor. Dios puso al hombre, lo echó fuera, le dio una patada, un puntapié, hablamos más formal, lo sacó del jardín del Edén y puso guardias para que no volviera, porque Adán y su esposa habían cometido desacato, se habían rebelado, habían desobedecido las orden explícita de Dios.
Ahora el tema es que tenemos esta situación muy particular, es que Dios había hecho a ese desobediente, a esa pareja de desacatados. Y le daba pena mirarlos y verlos sufrir, porque Él es justo y tenía que hacer cumplir lo que estaba en sus decretos. Pero Él tiene una opción dolorosa, una opción triste, pero a su vez necesaria, desde su punto de vista. Y eso es como Enrique muchas veces ha mencionado el corazón del Evangelio. ¿Y ustedes saben cuál es? ¿Lo ha mencionado? Juan 3:16. Exactamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama. Dios ama a Adán y a Eva y a toda esa descendencia. La ama. ¿Y qué puede hacer? ¿Qué puede hacer Dios por él? Bueno, hay una particularidad, yo no sé si en todos los países está esa particularidad, y es que todos los años está la visita anual de cárceles. En la visita anual de cárceles, el juez va y visita a las cárceles del país, o sea, los jueces asignados, las cárceles del país. ¿Qué pasa en ese tiempo? Los presos que tienen media pena, ya empiezan a calificar para que el juez revea su caso. Si tienen buena conducta, ¿verdad?, dentro de prisión, si están haciendo trabajos dentro de la prisión o salen a hacer trabajo fuera. Además del abogado presenta, ¿verdad?, unos escritos avalando todo ese tipo de cosas, o sea, pidiendo en definitiva que el caso de su defendido sea revisado. Y este es el caso más interesante, que Dios no solamente nos ama, sino que en Primera de Juan 2:1 hay algo muy particular que hace Dios con respecto al hombre. El delincuente tiene un abogado. ¿Qué precisa el hombre para ser defendido? Un abogado, exactamente. Y entonces, en Primera de Juan 2:1, ya lo vamos a tener en pantalla, porque hoy me viene con 17 versículos, cosa que y todos separados, cosa que extraño en mí. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no peguéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Así que abogado tenemos, era lo que precisábamos, un abogado, ¿verdad? Entonces, si precisamos un abogado, es porque nos encontramos en una situación un poco difícil ya desde antes, pero que Dios quiere dar solución. Ahora llega el abogado y se encuentra con que nada ha cambiado. Él presenta sus escritos, pero no hay buena conducta, no hay nada que haya cambiado desde Adán hasta la fecha. ¿Por qué? Porque en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Nada ha cambiado. Todo sigue igual. Todos siguen desobedeciendo. Todos van contra la ley de Dios. Todos, de alguna manera u otra, le están dando la espalda a Dios. Viven como si Dios no existiera. A pesar de que los ama al hombre, nos ama a cada uno de nosotros. ¿Y qué puede hacer Dios? Bueno, posiblemente haya llegado ya el tiempo de la media pena, ¿no? Por eso es que nos visita el abogado. Pero el abogado dice, mira, comienza a hablar en la sala de visitas
Porque no está solo, hay mucha gente, tiene otro compañero de celda, Adán y Eva, que después vamos a ver quién es ese compañero. Comienza a hablar en la sala de visitas el abogado, el recluso, y voy a aprovechar a contarles una experiencia que me marcó mucho en el sentido de que yo trabajaba frente a lo que hoy es el shopping de Punta Carretas. Antes era una cárcel, de la cual era prácticamente de máxima seguridad, no tanta seguridad por cuanto se escaparon 101 tupamaros por las cloacas, ¿no? Pero bueno, vieron que esas cosas ocurren en todos lados. Así que, en fin, el tema es que por una razón hubo un hermano de una iglesia a la que asistía, cayó preso por delinquir y lo fui a visitar. Y a pesar de que entré todo canchero, conozco a todos, saludando porque trabajaba enfrente, conocía a todos los guardiacárceles. Los saludaba por el apodo, por el nombre, no sabía los apellidos, pero los conocía. Pero cuando pasamos el portón grande y empecé a bajar hacia la sala de visitas, y unas cadenas con unos eslabones del tamaño de este micrófono empezaron a pasar por el portón, clac, 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 y de repente un candado con ese ruido metálico se cerró. A mí se me estrujó el corazón. Realmente sentí una vibración tan negativa en mi alma que dije, wow, ¿y si no me dejan salir? Y ahí, yo iba con un destino, hice la visita, pero me dio pánico saber que podría caer ahí y no poder salir, porque yo tenía esa posibilidad de darme vuelta, esa posibilidad de decir, bueno, hasta aquí me voy, pero a quien yo visitaba no tenía esa opción, se iba a tener que quedar ahí. Pero bueno, más allá de esa experiencia, lo que quiero representar es que allí había mesas, policías, rejas, todos hablando a través de las mesas con su familia, algunos, con sus abogados, otros. Nos daban cuenta por la vestimenta. El abogado iba generalmente con otra vestimenta, obviamente de mayor calidad que la del recluso y la de su familia. Así que vamos a imaginar que en esta visita está el abogado con el prisionero y le dice, mira, acá hay una opción. La única manera de que tú salgas libre es una. Que tú te quedes y yo salga. Perdón, que yo me quede y tú salgas. Le dije al revés. Le dice el abogado, tú te tienes que poner mis ropas, yo me pongo las tuyas, tú sales vestido como si fueras el abogado y yo me quedo aquí con tu ropa de preso. Y en Colosenses 2:14 dice, anulando de esa manera, porque el abogado quedó preso, cumplió la pena, y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La única manera que el hombre y su descendencia, Adán y su descendencia, el primer hombre fue libre, es a través de que alguien ocupe su lugar. ¿Cómo? Allí, pagando con ese detalle tan cruel como es la pena de muerte, clavándola en la cruz. Esa visita anual de cárceles, como todo, es una oferta que Dios hace. Dice en Juan 1:12,
Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo, yo puedo aceptar o rechazar el tema de que mi abogado me supla y cumpla la pena. Puedo rechazar o puedo aceptar. Aquellos que la aceptan, les da un beneficio, ser hechos hijos de Dios. Y aquellos que no, bueno, seguirán cumpliendo su condena, separados de Dios eternamente hasta que Dios decida. Aunque no es para siempre. No es para siempre. Pero les comenté que teníamos un compañero de prisión, un compañero de celda. ¿Quién es él? ¿Quién será ese compañero de celda? Exacto. Ezequiel 28. Ahí está, lo tienen del 13 al 15 y después vamos a ver el 17. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Noten ustedes qué cantidad de piedras preciosas y de diversos colores tenía su vestidura, ¿no? Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Cuando fue creado, fue una fiesta en el cielo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. No estaba en cualquier lado. Estaba en un lugar destacado y de privilegio. No estaba abajo, estaba arriba en el monte. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Sigue en el 15. Perfecto eras. Perfecto. Dios se había esmerado en crearlo. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creados hasta que se halló en ti maldad. Ese es nuestro compañero de prisión. Ahora vamos a ver por qué insisto que es nuestro compañero de celda y que está en la prisión con nosotros. Porque ese personaje, ¿verdad? En el 17 dice, se enorgulló tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. ¿Dónde está el hombre? En la tierra. Y él está en la tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren a ti. Miren ustedes, los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? ¿Qué hacen los reyes de la tierra? Gobiernan. Son los que están por encima de nosotros. ¿A quién miran? A Satanás, correcto. Entonces, si yo miro a Satanás, es por alguna razón. O bien porque lo admiro, o porque me sirve de ejemplo. Y esto lo digo muy seriamente, porque venimos cometiendo el error y seriamente, digo, de los cuales soy también parte, porque vivimos en una democracia y de elegir a nuestros gobernantes, y nunca estamos eligiendo gobernantes temerosos de Dios. Estamos eligiendo ese tipo de gobernantes, que están mirando a Satanás, que están mirando al diablo, al adversario de Dios. Ahora, obviamente que se enalteció su corazón. Ahí estamos hablando de que ese hombre, que ese ángel, ¿verdad?, tiene orgullo, que es sabio, que es astuto, ¿no? Es demasiado peligroso. Lo tuvo Dios que exiliar. O sea, al hombre lo desterró, lo sacó de su lugar que tenía en la tierra y lo sacó para otro lugar. Al hombre lo desterró. A Satanás lo exilió. Pero estamos compartiendo este mismo espacio físico. Aunque no lo creamos,
y no lo veamos, estamos en esta tierra con seres de otra dimensión. ¿Ah? Seres que no vemos, pero que la Biblia me dice que existen. Y además que por nuestra cultura occidental quizás no hemos comprendido todo lo que ese compañero de celda y de prisiones, que no va a tener nunca libertad, porque en Génesis 20, no está allí, en Génesis 20 dice que va a venir un ángel y con una cadena del cielo y lo va a llevar preso a las profundidades, Apocalipsis 23. Apocalipsis 23. Lo va a llevar preso y después de 1000 años lo va a soltar. Y en Génesis 27 al 10 dice que para él está destinado el lago de fuego eterno, o sea, el infierno. O sea, esa es su condena, su castigo final. Pero mientras tanto, estamos conviviendo en esta cárcel antes que vaya a su destino definitivo, en esta prisión, que debe ser la prisión de la comisaría, por así decirlo, mientras los fiscales juntan todas las pruebas necesarias para llevarlo a juez, porque Dios va a ser su juez definitivo, aunque por la gravedad de sus delitos que debe abarcar todo el código penal, no está eximido de ninguna culpa. Pero vamos a ver qué es lo que hace este compañero de celda, este compañero de prisión que tenemos nosotros. Hace tantas cosas. Marcos 1, 23, lo vimos la vez pasada, dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. O sea, ese hombre que estaba en la sinagoga estaba poseído por el demonio, pero había sido poseído sin que se diera cuenta. Él llevaba una vida normal, hasta a la sinagoga, hasta la iglesia asistía, y sin embargo estaba dominado por Satanás. O sea que es evidente que había tomado posesión de ese hombre de alguna manera que él ni siquiera sabía. Ahora en el versículo siguiente, en Marcos 5:3, dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. El endemoniado gadareno vivía en una situación de aislamiento. Nadie podía atarle. Satanás le daba, a través de esa posesión, una fuerza increíble. De tal manera que ni aun con cadenas podían atarle. Yo cuando leí ese versículo, a mí me sorprendió, porque he visto casos importantes en que por haber trabajado tanto tiempo en la calle, vi cómo la policía pretendía detener a drogadictos. Y ver cómo 3 policías luchaban con una persona que estaba fuera de sí, y era alguien que, si uno lo veía caminar con su paso típico del pastero, como le decimos, su mal vestido, desalineado, un paso casi errante, delgado porque consume más droga que alimento, ya que se van encorvando, daba lástima. Pero cómo 3 policías no podían detenerlo, ni ponerle las esposas y llevarlo a prisión. Cómo se rebelaba ante esa situación y le daba fuerzas extraordinarias, que 6 manos no podían con 2. Así que tenemos esa situación del endemoniado gadareno. Cuando Jesús, en Marcos 9:25, cuando Jesús vio la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Se dan cuenta que causa también la disfunción orgánica? De tal manera que esta persona no podía ni oír ni hablar. Generalmente el que es sordo tiene dificultad de hablar, porque nosotros aprendemos a hablar y vocalizar de acuerdo a lo que escuchamos. ¿Tá? Entonces, pero esta persona ya no podía ni hablar, ni oír, ni hablar. O sea, Satanás
causa este tipo de cosas en el ser humano, causa enfermedades. Sigamos, Lucas 13, 10 al 17. Esto lo vimos cuando Diego hizo su prédica. Causa deformaciones. En aquella mujer, recuerdan que estaba enferma y encorvada, ¿verdad? Que vio cuando Jesucristo la reprendió, ¿no? Que estaba enseñando en una sinagoga un sábado y nos encontramos con aquella mujer que hacía 18 años que estaba encorvada. Causa deformaciones. Juan 8:44 dice lo siguiente, que dice Jesucristo, hablando con los fariseos, de que es un homicida. Ahí está. Bueno, vosotros sois del padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Qué es un homicida? Una persona que mata al hombre. Si lo mata es su enemigo. Si lo mata es porque lo odia. Si lo mata es porque le tiene rencor. Si lo mata es porque le tiene envidia. Es su enemigo. Tenemos un compañero de celda, un compañero de prisión que nos quiere matar. Por eso Pablo en Efesios 16:12 dice que no tenemos lucha contra ¿qué? Exactamente, no es contra algo visible, no es contra la carne ni sangre, es contra huestes espirituales de maldad. Es una cantidad enorme de seres que no vemos. ¿Tá? Dice, él ha sido homicida al principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque miente, no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y esa mentira lleva Apocalipsis 23. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Por qué engaña a las naciones? ¿Por qué tiene esa capacidad de engañar a las naciones? ¿Qué recuerdan del principio de Ezequiel? ¿Qué decía? No, para que los reyes lo miraran a él. Entonces, si él los mira, le dicen a Ezequiel que era el más, tenía sabiduría. Con sabiduría los engaña. Y hay una cosa que a mí me sorprendió. Bueno, pero ¿y esto? Tienen que encajar en algún perfil, porque hay humanos que tienen ese comportamiento. Y a través de diversas informaciones, porque no me da el tiempo, la verdad, de todo lo que tengo para leer, para escuchar, para ver, y bueno, tengo que andar seleccionando. Y Satanás es un psicópata. ¿Qué es un psicópata? Dice, un psicópata es una persona con un trastorno de personalidad antisocial. Interactúa como los demás, como si fueran objetos, y los utiliza para conseguir sus objetivos. Manipulan las personas para la satisfacción de sus propios intereses. Todos estos casos de posesión, algunos que vimos, hay más en la Biblia, porque la Biblia habla de ellos. Hoy en nuestra sociedad moderna no se habla. ¿Por qué? Porque estamos siendo engañados. Porque es hábil, sabe manejar, conoce el hombre desde el principio. Dice algo que hace el psicópata: acostumbra a mentir para aprovecharse de los demás. Es insensible y no respeta a las personas. Usa su encanto y su ingenio para manipular a otros y obtener así beneficio propio. Tiene sentido de superioridad. Y esto es
tremendo cómo la personalidad de Satanás encaja en esta conducta humana. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que enoja a un psicópata? La ira de un psicópata viene de la propia inconformidad emocional, de su propio vacío y energía, para poder tener tranquilidad y paz interna. Vive eternamente disconforme y no ve y no ve de buen agrado que otros vivan felices y en paz. ¿Qué les parece? Nosotros estamos conviviendo en la celda con un psicópata que nos odia, nos quiere matar. Pero nosotros hemos tenido que aprender a convivir con él sin darnos cuenta por el instinto de supervivencia que tenemos. Tenemos que aprender a vivir, porque en una cárcel no valen los códigos que hay fuera de los muros. Dentro de los muros hay otros códigos, otra manera de hablar, otra manera de vestir. Hasta sus propias armas tienen, y eso lo pueden ver cada vez que hacen requisa en las cárceles. Sea del país que sean, aparecen los famosos cortes carcelarios, ¿tá? Para defenderse. Y permanentemente tienen que estar demostrando su fuerza, su poder, su habilidad. Cambian la manera de hablar. Hasta preparan sus propias bebidas alcohólicas dentro de los muros de una cárcel. ¿Ah? Hasta la propia comida que le proporciona el sistema penitenciario tiene un nombre. Todo cambia. Todo cambia. Pero ahora resulta que vino el abogado, ocupó el lugar mío, pero yo todavía no estoy en libertad. Estoy saliendo, porque cuando salgo del sistema de la cárcel, hay algo que tuve que hacer al entrar: entregar mi cédula de identidad, mi DNI, o como quieran llamarle. Tuve que entregar mi cédula. ¿Quién soy yo? Quedó en la puerta. Ahora estoy a punto de recuperarla. Pero he estado mucho tiempo conviviendo con ese psicópata. Yo estoy nervioso, estoy preocupado de que se den cuenta de que voy a pasar ese portón, esas rejas que me separan de mi sociedad anterior. Tengo que aprender a hablar de nuevo. Tengo que saber llevar las ropas que llevo ahora. Vamos a ir al libro de Efesios. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Porque durante la visita que nos hizo Cristo en la cárcel, nos dijo, nos dio unas clases, instrucciones de cómo teníamos que comportarnos en la sociedad. Parecen fáciles, parecen sencillas, pero les voy a contar una anécdota reciente, de que le hice la pregunta porque sabía que era obvio, porque tenía esa experiencia, pero está acá presente. Diego y Magela tuvieron, a pesar de que vinieron del otro lado del río, su experiencia transcultural, un cambio en la manera de hablar, ¿no? Veníamos hablando de algo tan sencillo como que acá a los championes les llaman zapatillas, a los refrescos les llaman gaseosas, y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que en la panadería acá hay facturas dulces y saladas, los que nosotros llamamos bizcochos. O sea, hubo un choque transcultural leve, porque se tienen que acondicionar a hablar de cómo hablamos acá los uruguayos. Si bien les vamos a entender, pero para un buen sistema de integración es ver
que hablan como nosotros. Eso es lo que siempre es la integración. Bueno, el tema es que acá Cristo quiere que nosotros nos integremos nuevamente bien en la sociedad que Dios creó. ¿Cómo lo hace? Bueno, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué tenemos que hacer? Como cuando vamos al baño a ducharnos. Sacarnos todo. Quedar sin nada. No nos sacamos todo junto. Vamos sacando prenda por prenda. Todo en el orden que nosotros tengamos. Pero siempre es un proceso. O sea, hay que despojarse, sacarse, desvestirse, quitarse lo que tenemos a nuestra vieja manera de vivir. Sigamos en el siguiente versículo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Acá, otra vez, acá, cambiar, renovarse. ¿Tá? ¿Qué es renovar? A veces uno nos decimos, es cambiar todo. No. Ayer, este salón, Enrique le decía que era, porque estuvimos de acuerdo de llamarle la cueva de Adulam. Hoy no es la cueva de Adulam. Hoy tenemos las sillas dispuestas de otro modo, ¿verdad? Ya las sillas cambiaron, son las mismas sillas de ayer, pero están ordenadas de otro modo. Aquella mesa que hoy tiene la laptop, ayer tenía un mazo de cartas para jugar. Es el mismo mueble con diferentes usos. Eso, reordenar. Dios lo que utiliza es lo que ya tenemos, pero lo pone cada cosa en su lugar. Reordena las prioridades que nosotros tenemos en nuestra mente. Hay cosas que están bien, otras que están mal ubicadas y Dios las pone en el orden correcto. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad. ¿Cómo es esa nueva vestidura que nos vamos a poner? Bueno, en justicia y santidad. Pero Dios no se queda solamente en eso. ¡Ay, qué lindo! Nos va a dar ejemplos ahora de cómo va a ser. Siguiente versículo. Por lo cual, Satanás, ¿qué hace? El psicópata, ¿qué hace? Miente. Nosotros, no. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, si nosotros hablamos mentira, estamos como Satanás. Estamos hablando como el enemigo del hombre. Estamos hablando como cuando estábamos en prisión. Estamos hablando como el psicópata. Sigamos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol vuestro enojo. Creo que esto ya muchos han hablado. Está bien enojarse. Todo depende qué haces con tu enojo. No dice que está mal pecarse. No dice de enojarse. No dice que es pecado, ¿no? Enojate. Pero ¿qué vas a hacer con tu enojo? Porque yo puedo llegar a chocar con otro conductor. Ahora si me bajo, le digo, qué macana lo que hicimos, bueno, dame los datos para el seguro, todo, se arregla. Pero si me bajo y lo insulto y le abro la puerta y lo quiero agarrar a piñazos, es el mismo choque. Son las mismas emociones, pero hice las cosas diferentes. No deis lugar al diablo. Cuidado. Recordemos que es hábil, astuto, mentiroso, engaña. Que está acostumbrado a manejar multitudes. No le demos lugar. Con una mentira le estamos dando lugar. Tan sencillo como eso. Y con otras cosas más. El que hurtaba, no hurte más. Se ha predicado cantidad de veces, ¿no? El que hurtaba, no, bueno, todo lo que representa eso. No dice robar, dice hurtar. Esto es la apropiación al descuido. Sencillamente, no se dio cuenta, no pasa nada. Total, no me vio.
Dice, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Ponerse a hacer manos a la obra, ¿para qué? Para hacer lo bueno. Da el mismo trabajo que hacer lo malo, pero los resultados son diferentes. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tiene un propósito. Tiene un propósito. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Podemos tener palabras de maldición o palabras de bendición. Sencillo como eso. Cada día decidimos qué vamos a hacer cuando hablamos. O bendecimos o maldecimos. O edificamos o destruimos. O construimos o derribamos. Tan sencillo. Pensá antes de abrir la boca. Y no constreistáis al Espíritu Santo en el cual fuisteis sellados a fin del día de la redención. Siempre me gusta usar este ejemplo, ¿no? Tengo este reloj, que en la parte de atrás tiene un sello. Durante el tiempo de garantía, la garantía de Dios es eterna. Si ocurría algún fallo con este reloj, yo iba a la garantía, y es un Casio, pero si iba a Seiko o Citizen o otro tipo de marca, no me lo iban a reparar a menos que pagara. Pero si voy a Casio, me lo reparaban gratuitamente, porque ellos se hacían responsables por el defecto del reloj, si lo hubiera, porque tiene un sello. Bueno, de esa manera Dios se hace responsable de nosotros. Pero no lo entristezcamos. Recordemos que Él, ¿qué hizo por nosotros? Murió en la cruz. Ahora, voy a otra anécdota. Ayer hubo un hombre que dijo, le pregunté que si él estaba dispuesto a ofrecer a alguno de sus hijos para que se sacrificara para la salvación de la humanidad. Y él dijo, sí, bueno. Y le dije, bueno, ¿cuál de ellos? Porque tiene más de uno. Y le empezó a temblar la voz. Fue muy rápido en decir que sí, pero cuando tuvo que decidir, no fue tan fácil. Y Dios lo tuvo que hacer. Ninguno de nosotros que somos padres aquí, y los que no son padres tienen la posibilidad de serlo, y siendo hijos, ninguno querría morir por otro. Y Dios, sin embargo, por amor a nosotros lo hizo. Así que, hermanos, no entristezcamos a Dios. Fue a la cárcel, nos puso un abogado, pagó al abogado, el abogado se quedó en lugar nuestro en la cárcel, cumplió la pena que nos correspondía a nosotros, y nosotros vivimos en una libertad que Él nos dio. Pero todavía seguimos muchas veces adoptando el comportamiento de ese psicópata con el cual convivimos tanto tiempo. No entristezcamos más al Espíritu Santo. Aprendamos a vivir en su presencia. Aprendamos a vivir en su presencia. Si somos conscientes de que Dios está en cada uno de nosotros y en cada hora de nuestro día, vamos a vivir de una manera diferente. Empecemos a aplicar ese tipo de cosas que recomienda acá Pablo a los Efesios. En la manera de hablar, en la manera de comportarnos. Que seamos siempre de edificación, de bendición. No entristezcamos ni a Dios ni a nuestros hermanos o hermanas que tenemos a nuestro lado. Que Dios los bendiga y que les ayude a completar esta tarea. Vamos a terminar en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te ruego que estés bendiciendo, Señor, esta tu palabra, que no deja de ser siempre viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. Gracias, Señor, por cada uno de los presentes y las familias representadas. Te ruego que nos despidas en paz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.